Hola, hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Yo soy Cintia Ramírez, angelólogo, terapeuta y coach espiritual. Y estamos el día de hoy en un programa más de armonía angelical, con un tema que va a ayudar a tantas personas a vivir de una manera hermosa los momentos difíciles. El día de hoy tenemos una invitada experta en muchas técnicas de sanación, pero hoy nos va a ayudar a desglosar y a entender lo que es el duelo. Mónica Jiménez, ¿cómo estás? Muy contenta, Cintia, de esta invitación. Gracias por el espacio. Y aquí estoy, pues, para lo que se requiera en servicio y para que esta conferencia, este tema llegue a las personas que lo requieran. Muy Así. agradecida. Gracias. Ahora sí que tú eres instrumento y todos somos instrumentos para ayudar a muchas personas a vivir los duelos. Ese es el Así. tema del día de hoy. El por qué tocar ese tema es porque cuando estamos ya en una situación donde estamos perdiendo a alguien, donde estamos dejando ir a alguien, donde estamos viendo cómo se va apagando la vida de un ser humano, empieza un gran duelo. Y hay veces que llega también sorpresivo, inesperado, y es un duelo todavía doblemente fuerte. El día de hoy, Moni, me gustaría que empezáramos primero que nada diciéndole a la gente quién eres, dónde vives, a qué te dedicas, cuáles son las terapias que manejas, un poquito de ti antes de entrar al tema de lleno para que vean quién habla. Mucha gente nos está escuchando solamente por Olírica Radio, pero realmente cuando describimos la energía de las personas, que yo les puedo decir que Moni tiene una energía sutil, amorosa, llena de luz, de sabiduría y de sanación. Pero ¿quién es Mónica? Bueno, soy Moni. Así. Eh, Podré tener algo de estudios en muchas cosas, una maestría en psicoterapia, estudios en medicina tradicional china, biodescodificación y otras técnicas de medicina natural, pero podremos reducirlo en mujer medicina. Me ¡Wow! ¡Qué gusta más. bonito se escucha eso! Mujer medicina. Mónica, mujer medicina. Gracias por estar aquí. Vamos a empezar con el tema del día de hoy, el duelo. ¿Qué es el duelo, Mónica? ¿Qué es un duelo? Bueno, es importante identificar desde la palabra, ¿no? El duelo, como su nombre lo dice, duele. Y duele porque implica una pérdida que nos duele, genera un dolor. Y es algo natural. Hay una frase muy trillada que dice, el duelo es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, esto significa que cuando nosotros tenemos una pérdida nos va a doler. Como si yo te pellizco y te duele, ay, sí te duele, pero de ti depende de que el resto de la semana, del mes o del año sufras, sigas sufriendo porque yo te pellizqué y te dolió. Entonces vamos a quitar el sufrimiento de la parte del duelo, porque eso es lo que más nos enferma o lo que más nos lastima o lo que más vuelve el duelo eh, difícil de sobrellevar. El duelo es natural, una pérdida nos va a doler y cualquier pérdida nos va a doler. O sea, si tú pierdes tu cartera te va a doler, pero no te va a doler igual que si tenía dinero que si no tenía dinero. Si tú pierdes una cartera con dinero, no te va a doler igual que si pierdes a un ser querido o una relación de pareja. Y no te va a doler igual si pierde un trabajo, un jovencito de 18 años, así lo pierde su trabajo, un señor que le faltan 6 meses para su jubilación, porque son escenarios y problemáticas distintas. Y no duele igual perder un trabajo que perder un ser querido o un hijo. Entonces, lo que es importante comprender es que toda pérdida duele y duele en función también de la relación y del apego que tengamos con esta persona o con esta cosa
o con este trabajo, pero nos va a doler. Y el duelo tiene sus distintas etapas que es importante poderlas conocer o recibir un acompañamiento para que nos lleve a esa etapa, pero de que nos va a doler, porque implica el desprendimiento de esto o de esta persona o de este ser querido, pues nos duele y eso es inevitable, Cintia. Ok. Es correcto todo lo que dices y es muy bien explicado. No es lo mismo la pérdida de algo material de una persona. Vamos a enfocarnos ahorita en la pérdida de personas, Okay. porque es lo que se está viviendo, pues comúnmente, con esto que está viviendo el planeta Tierra, con el virus. La pérdida de un ser querido, la pérdida de un familiar, de una madre, de un hijo, de un hermano, de, de una pareja. ¿Cómo podemos ayudar con las terapias que tú manejas, Monique, a que las personas se vayan preparando a soltar? Porque imagínate que alguien llegó y le dio el virus y que lo meten a un hospital o ya está entubado o está con oxígeno y estás viendo que se está deteriorando, ¿no? Físicamente, que viene ese momento, ya sea por el cuerpo, por las ganas de vivir, esa es otra. Pero ¿cómo podríamos ayudar a los familiares a irse preparando para vivir ese duelo? Ok. Hay muchas formas de poder abordarlo. Cuando en parte de lo que yo hago en mis distintas terapias, no puedo generalizar porque cada uno vive las pérdidas de forma distinta, pero hay muchas herramientas que hago yo o que hacen otros compañeros terapeutas también. En consultas yo veo si se requiere apoyo con la acupuntura, por ejemplo, en puntos emocionales, en puntos específicos para manejo de emociones. Les hablo también del manejo adecuado de las emociones, porque no es lo mismo en la medicina china cómo se aborda el miedo que cómo se aborda el tema de la preocupación o el tema de la tristeza o el tema del enojo o el tema de la frustración. Hay distintas formas de abordarlo y de canalizarlo, pero por eso se ve al paciente de forma integral. Creo que se puede resumir un poco, Cintia, en poder comprender cuáles son las etapas del duelo y poder identificar la persona, sea el paciente o sea el familiar, en cuál de estas etapas se encuentra para poder abordarlo de forma más concreta. Y enseñarle, a mí me gusta siempre enseñarle al paciente toda la parte de las etapas del duelo para que él también se haga responsable y vaya acompañando su proceso del duelo. La primera etapa de un duelo es la negación. La negación en la que, por poner un ejemplo de tema de salud, cualquier tema de perder la salud es una pérdida. Y es una pérdida familiar. Y la negación podría ser, en el caso, por ejemplo, de un diagnóstico, no sé, de cáncer o lo que sea. No es cierto que mi paciente, no es cierto que mi familiar tenga ese problema. Seguramente el doctor se equivocó. Y entonces van a buscar otras opiniones médicas, que es muy válido, pero ya después de que 10 médicos y 10 laboratoriales confirman el diagnóstico, ya no puedes permanecer más en esa negación. Entonces viene otra etapa en la que hay mucho enojo, en la que hay mucha frustración, impotencia, porque ya no lo puedes negar. Ya te diste cuenta que sí, efectivamente, tu familiar tiene ese diagnóstico. Y luego empiezan también la frustración y la impotencia, echando culpas. Ya ves, es que el doctor tuvo la culpa porque no lo detectó a tiempo, o tú tienes la culpa porque fumabas en exceso 5 cajetillas al día y por eso creaste un cáncer de pulmón, o no, fulanito más tiene la culpa porque no me advirtió, o etcétera. Es parte del proceso del duelo, esa etapa de
del enojo, ¿no? Tú tienes la culpa porque no te pusiste el cubreboca, tú tienes la culpa porque no te cuidaste, tú tienes la culpa porque Buscar un saliste. culpable, ¿no? Buscar a Buscas alguien que se culpables. haga responsable de mi dolor, de lo que Así, estoy tratando de evitar. Entonces lo niego porque no quiero enfrentar la emoción de la pérdida. así Entonces, es. la primera es la negación. No está pasando, no está sucediendo, esto no es real, no puede suceder porque esto a mí no me pasa. O sea, sentirte como, pues claro que no es cierto, ¿no? Se ¿Y equivocaron cómo, en el cómo diagnóstico. ayudas a una persona que está en negación, que no quiere aceptar realmente lo que está pasando? Bueno, en todo lo que es el proceso terapéutico, yo me baso en tres pilares. El primero es darte cuenta. Primero tienes que darte cuenta de qué es lo que está sucediendo, porque si tú no te haces consciente, no puedes pasar al segundo pilar, al segundo paso, que es tomar acciones. Y el tercero es te haces responsable. Pero si no te das cuenta, es como el alcohólico, no todo el mundo puede darse cuenta que tiene un problema con el alcohol. Pero si el enfermo, el adicto, no es consciente, no se da cuenta que él ya no controla el alcohol, sino que el alcohol lo está controlando a él, no va a ir a pedir ayuda a un Alcohólicos Anónimos, no va a tomar acción de buscar otras opciones para salir de esa adicción, aunque todo el mundo a su alrededor lo vea. ¿Por qué? Porque no se ha dado cuenta. Entonces, es lo mismo, o sea, si tú estás en un patrón neurótico, en una situación que te está enfermando a ti o a tu sistema, lo primero que tenemos como terapeutas que hacer es ayudarle al paciente a que tome conciencia y a que se dé cuenta de que esa actitud, ese patrón, esa adicción le está generando un problema a nivel personal o a nivel colectivo. ¿Para qué? Para que después pueda tomar acciones. ¿Qué quieres hacer con eso que te das cuenta? Y hazte responsable de lo que hagas o de lo que no hagas. Pero toda sanación inicia con la toma de conciencia. Entonces, la negación es ayudarle al paciente o al familiar a darse cuenta en qué posición está. Date cuenta, Cintia, de que tu familiar está en una etapa terminal. Hazte consciente de que tu familiar tiene un diagnóstico o no tiene ganas de vivir. Date cuenta en dónde está y salir de la negación para poder hacer algo. Mientras haya ganas de vivir, hay muchas cosas que se pueden hacer con un enfermo, pero cuando el enfermo pierde las ganas de vivir ya es muy difícil. Nos toca acompañar, pero no resolver. Ese momento, ¿no? ¿Cuál sería la segunda etapa del duelo ya que aceptaste, bueno, saliste de la negación, ¿no? Ya ayudamos al paciente a que aceptara, que viviera, que reconociera lo que realmente está sucediendo? ¿Qué sigue, Mónica? Es esta otra etapa que la que te había hablado, que viene el enojo, con la ¿Okay? impotencia, no puedo hacer nada, ya me di cuenta, pero entonces empiezo a buscar culpables, ¿Okay? entonces empiezo a sentir mucha frustración y mucha Entonces vamos a la impotencia 3. porque ¿Ok? no puedo hacer nada. Nos vamos a la Ok. 3. Cuando ya te diste cuenta de que aunque tú no, de nada te sirve culpar al médico o al enfermo, de nada te sirve estar ahí sintiéndote enojado, frustrado, viene entonces otra etapa que es la tristeza. Te entristeces, pero aquí hay que tener siempre la lupa y estar atentos. Son etapas naturales de un duelo, de una pérdida, pero hay que identificar eh, en dónde estoy y lavar la tristeza o descargar el enojo, porque si no me voy a estados más profundos. Y en medicina china vemos que hay como también niveles, ¿no? Le llamamos en psiconeuroacupuntura las pasiones de las emociones. La emoción podría ser la tristeza, pero la pasión de la emoción o la emoción desbordada, que es la que ya nos podría enfermar, eh, estamos hablando de que esa tristeza se convierte en pena. Es una tristeza muchísimo más profunda. Y si permanezco todavía con más tiempo en esta pena y no la descargo, no busco cómo soltarla, entonces me voy a la melancolía. Y hay una fórmula donde si yo estoy con frustración en el largo tiempo, más tristeza, pena,
melancolía en el largo tiempo, la suma de estas dos me van a producir una depresión. Esa es como una fórmula muy, muy clave, ¿no? Frustración más tristeza en el largo tiempo es segura depresión. Entonces hay que estar atentos para poder identificar si estoy en pena, si estoy en melancolía, si estoy en tristeza o si estoy en depresión. Y poder permitirte llorar la pena. Porque tristemente en nuestra sociedad se nos ha dicho que no debemos de llorar o que los hombres no lloran o que tú eres la mayor y tienes que ser el ejemplo y entonces tienes que ser fuerte. Y la medicina china no, nos dice, tienes que descargar las emociones. La medicina vale china llorar. nos dice, tienes que llorar, no se vale, estás triste porque te terminó el novio, límpiate las lágrimas, vámonos a bailar. No, estás triste, es una emoción natural y requiere el llanto. Mi abuela era de Oshkoshkab, Yucatán, hablaba maya y me encanta, tengo mucho gusto y mucho Y respeto ahí por viene las esta mujer tradiciones. medicina, ya oyeron. Y aquí me gusta compartirles algo que escuché de un maestro que me encantó y tiene que ver con las medicinas. Él también es nieto de una mujer medicinal. Y entonces a mí me gusta compartírtelo porque nos ayuda mucho a entender que no solo la medicina china nos invita al llanto, sino que también en nuestra tradición mexicana también nos invitan al llanto, pero no lo conocemos. Él dice que estaba un abuelo con un joven, porque recordemos que en las tradiciones ancestrales los abuelos son los sabios de la comunidad, no son aquí como las personas que están en nuestras ciudades tristemente recluidas en un asilo, abandonados, etcétera, sino en esta parte en donde están todos los jóvenes nutriéndose de la sabiduría. Y entonces van por la calle y les dice, mira abuelo, ese muchacho que está ahí en la banqueta se ve mal, ¿ya lo viste? Y el abuelo ve y dice, sí, ese muchacho está aguado, o sea, triste. Una persona como está aguada, así como, sí, está aguado, está triste. A la siguiente semana le dice, mira abuelo, ahí está ese muchacho que está aguado, todavía sigue ahí, se ve mal. Y entonces, ¿dónde, hijo? ¿Dónde? Ah, es que ese muchacho ya no está aguado. Eso era la semana pasada, pero no se atendió. Ahora está agüitado. Fíjate, nosotros utilizamos ese estoy agüitado y no sabemos Sí. qué significa. ¿Y Quiere qué decir que ya no significa? está en tristeza, ya está en pena, ya está en un estado más profundo de tristeza. A la siguiente semana le dice, mira abuelo, ahí está el muchacho, aquel que está agüitado. ¿Dónde, hijo? No, ese muchacho ya no está agüitado. Eso era la semana pasada, pero no se atendió. Ahora está ahogado. Wow. Quiere decir que ya está en un estado de melancolía y depresión. Es un estado más profundo todavía de tristeza. Pero si observas, todas las palabras que el abuelo usa es aguado, agüitado y ahogado. Quiere decir que todo tiene que ver con agua. Y la tristeza, dice la medicina china, se llora. Y en cambio la medicina ancestral nos dice, el ahogo se cura ¿con qué? Con el desahogo, también con el llanto. Entonces, si tú te encuentras en tu duelo, en esta etapa de la tristeza, la pena, la melancolía o la depresión, permítete el llanto, desahógate, bienvenido el brazo, el hombro del amigo, del terapeuta, del vecino, del hijo, del padre, del familiar, pero que te permita el desahogo a través del llanto. Y yo a los pacientes que llegan y me dicen es que no puedo llorar porque desde niña se me dijeron que tenía que ser fuerte o a mí me dijeron que los hombres no lloran, yo les invito a, a que se permitan esta forma de sanación natural, porque hasta grandes maestros como el Maestro Jesús, que además partió la historia en antes de Cristo y después de Cristo, se permitió el llanto público incluso, varias veces. Y todas las emociones expresó, se enojó, sintió miedo cuando estaba en el huerto de Getsemaní, Todo, cuando estuvo los aventó los 40 besos de los días y los gambistas. 40 noches
sudó preparándose, sangre. ¿no? En la pasión de Cristo, para la pasión de Cristo, o sea, él lloró, se enojó, le dio miedo, le dio todo, tienes toda la Así es. razón, Y o si el sea, el más Maestro grande, ¿no? Jesús, el Hijo de Dios, se permite el manejo de las emociones y se permite llorar en público, cuando murió, hablando de pérdidas, cuando murió su amigo, cuando vio la ciudad de Jerusalén, ¿por qué nosotros enseñamos a nuestros hijos o a nuestros familiares a no llorar, a suprimir esta emoción que es natural? Entonces, cuando yo les digo, o cuando ellos me dicen que no pueden llorar, yo les digo, ayúdate de algo que yo llamo muletas, herramientas. La música es buenísima para moverte emociones, porque entra por atrás, entra por la cocina. Entonces, puedes hacerte una lista de música que te evoque el llanto. Le digo una música de rompe y rasga, le digo a mis pacientes, o películas de drama que te ayuden a llorar. Pero permítete el llanto consciente. Lo que sí les pido es que estas muletas no las utilicen por más de 40 días, porque 40 días es un número que es adecuado para limpiarte de una crisis. 40 días en que el Maestro Jesús se fue en ayuno y oración, 40 días en que nuestros indígenas se van a limpiarse una crisis en la montaña en ayuno y oración. La cuarentena de las mujeres después de La cuarentena donde todo vuelve a la normalidad, sí, la cuaresma, que es la preparación a la cuarentena. Semana Mayor. 40 días es un número adecuado. No más de eso, porque entonces el resto del mes o del año vas a estar vibrando en una emoción de baja frecuencia. Entonces, pero si te cuesta trabajo, permítete el llanto y la ayuda. Hay muchas herramientas. Y esa sería la tercera etapa del duelo, Cintia. ¿Cuál es la última etapa de este duelo? Bueno, todavía nos faltan otras más. ¡Ay, no hay más! Después, todavía hay más. ¡Wow! A ver, ¿cuántas son? Después de la tristeza viene la negociación. En la negociación en una pérdida, cuando ya lo negaste, ya viste que no, que no sirve de nada negarlo, ya te enojaste, sentiste impotencia, ya te pusiste triste, lo lloraste, viene la negociación. En una pareja que se está perdiendo, buscas la forma de retenerla de alguna manera. Y aquí es donde viene la dificultad, porque cuando tenemos mucho apego con el otro, nos cuesta mucho trabajo soltarnos o pasar a la siguiente etapa. Y entonces ahí es cuando haces promesas. Promesas como el alcohólico que dice, no, no me dejes, mi amor, mira, te prometo que voy a dejar de tomar. O mi amor, no me dejes, no te vayas con la vecina, mira, te prometo que cada vez que vengas te voy a dar un masaje de pies. O vienen también en esta etapa los enojos o las negociaciones con el creador, ¿no? O que por favor déjamelo en las mandas, todo esto, ¿no? Entonces es importante identificar eh, que cuando estamos en una pérdida también cabe esta etapa de la negociación. Y después viene la siguiente etapa, que es la resignación. Ok, ya entendí que ni aunque negocie, de todos modos lo voy a poder retener. Entonces, en esta otra etapa de la resignación, todavía no lo acepto, pero ya me resigno. Y puedo vivir y permanecer un buen rato en eso. No lo acepto, pero no me queda de otra. Y esa es la penúltima etapa, para después finalizar o llegar a la última etapa que es nuestra meta y que es la aceptación. Y en esta etapa de la aceptación es cuando ya podemos sentir esta liberación de alguna forma emocional, porque ya puedo comprender que no es lo mismo que entender. Puedo comprender que lo que sucedió fue perfecto, rescato los aprendizajes, rescato todas las enseñanzas de esta relación que tuve y me permito vivir mi vida de aquí en adelante.
Es importante señalar, Cintia, que hay veces que yo ya estoy, por ejemplo, en la resignación y me regreso a la tristeza o me regreso al enojo o me regreso a la negociación, pero lo importante es ayudarle a mi paciente a ver en cuál de esas etapas está y darse cuenta todo el tiempo, estarse escaneando todo el tiempo para ver si se está regresando y permitirse fluir, soltar y hasta que volvamos a llegar a la meta. ¿Cuánto dura el duelo? Depende del apego que haya, depende de la pérdida. Como te digo, no es lo mismo llorarle a mi cartera que llorarle a un ser querido, que llorarle a un hijo, ¿no? Depende del apego, pero en promedio es de 6 meses a 2 años. Hay algunos casos en donde llegan pacientes con duelos que no permiten vivir su vida y hacía 10 años que perdieron a su familiar. Y entonces ya eso se vuelve patológico porque no descansan, no viven su vida, viven todavía en el apego y no han podido llegar a la meta de la aceptación. No han comprendido que también hay contratos álmicos que requerimos nosotros aceptar y reconocer. En las medicinas tradicionales como la china o la que tenemos aquí en México, la muerte se vive de una forma natural. La muerte para ellos es un nuevo inicio, es un estado totalmente natural. Y el problema es que la mayoría de nosotros no lo comprendemos así. Y tenemos miedo a la pérdida. Y más a que no esté la persona, ¿cómo voy a estar yo sin ti? Es más miedo a cómo me voy a sentir yo sin ti. Entonces es importante también respetar los procesos naturales de la vida y comprender que absolutamente todo en la vida implica una muerte. ¿En qué sentido? Te garantizo a ti, firmado ante notario, casi, casi, que tu perrito que tanto amas algún día se va a morir. Es lo único que tenemos seguro, ¿no? Es Lo lo único que seguro en esta vida realmente es la muerte. venimos con un contrato seguro todo, el momento, el día y la hora en que vamos a regresar a nuestra esencia de luz. Uh-huh. Es Y lo es un único proceso seguro. y es perfecto y es natural. Entonces la invitación a todos los pacientes es a que veamos la muerte como un estado natural del ser, como algo perfectamente normal, natural y aceptarlo desde esa manera. ¿Qué sí podemos hacer, Cintia? Si estamos viendo y comprendiendo que esto es algo que va a pasar, ¿por qué esperar a que nuestro familiar se enferme o se agrave para resolver lo que tenemos que resolver? Es decir, si yo tengo un conflicto con mi hermano, con mi padre, con mi madre, con mi pareja, ¿por qué no dormir tranquilos? ¿Por qué esperar a que este ser querido se enferme o se agrave y ya no puedo hablar con él porque ya no puede escuchar? Entonces, la invitación es a estar revisándonos todos los días, un examen de conciencia. ¿Qué me hace falta? ¿Con quién tengo materias pendientes, pláticas pendientes, perdones, charlas pendientes? Y resolver, porque nadie sabe el día ni la hora. Sabemos que algún día va a ocurrir y que es perfectamente natural, pero no sabemos cuándo. Y nadie tenemos comprado nada. Entonces, ¿por qué esperar? Ahora, si no lo hiciste y ya te está dando la vida la opción de que se enferme, porque tú puedes comprender que hay muertes que se suceden de manera instantánea, en algún accidente, no te dan tiempo de prepararte, ¿no? Pero hay otras que sí, entonces, pues lo mejor es siempre estar sanos en todas nuestras relaciones, ¿no? Y aquellas en las que requerimos hacer cierres de ciclos, pues hacerlas siempre en el nombre del amor, desde el agradecimiento, desde el perdón, porque hay muchas cosas que siempre hay que pedir perdón o que perdonar y hay muchas cosas que agradecer
así sean relaciones violentas, así sean relaciones de cualquier tipo, siempre hay un aprendizaje en eso. Entonces, rescatar los aprendizajes y resolver, cerrar ciclos desde el amor. Qué bonitas palabras, Moni, qué bonita manera de ayudarnos a entender las etapas del duelo, estas 6 etapas en las que todos nos encontramos en algún momento de nuestra vida, sea por la pérdida de un ser querido, sea por el cambiarnos de una ciudad a otra, de una casa a otra, o la pérdida de algo material, como dices tú. Los duelos se viven de muchas maneras, se sienten de muchas maneras y cada quien lo vive de la manera que lo necesita vivir. Pero con la ayuda de un terapeuta, con la ayuda de alguien que te está dando la mano, que te está guiando, pues sales más rápido. Y yo sí los invito a todos los que nos están escuchando. Si tú estás viviendo un duelo, si estás a punto de entrar en un duelo, busca ayuda. Busca ayuda porque no hay nada más hermoso que ir de la mano y acompañada de alguien que te escuche, de alguien que te guíe, de alguien que te ayude a ver las cosas de una manera distinta, porque cuando estamos metidos en el duelo, nos cegamos y no vemos que hay más allá, no vemos que hay una salida, no vemos que hay un futuro y que la vida sigue. Depende de qué momento estés viviendo y cómo estés viviendo tu tristeza y ese duelo. Pero Mónica, con tu experiencia, gracias por tus palabras, gracias por tu guía. Yo los invito a todos a que si tú estás viviendo eso, pues busquen ayuda y pues aquí tenemos un experto también en esa materia. No es, ahora sí que la terapeuta. Siempre te va a llegar la terapeuta correcta o el terapeuta correcto que tú necesitas. La ayuda se pide arriba, al creador, y te ponen a la persona en el momento perfecto y correcto. Hay que abrirnos a las señales y a las personas. Pero Armonía Angelical, ustedes que saben, es para acercar a personas que tienen luz. Y así como yo te vi, Moni, ese día y te dije, tú tienes que estar ahí. Y tú tienes que iluminar a mucha gente. ¿Qué vamos a hablar? No sé, ya llegará el tema. Y el tema llegó y ha sido perfecto. Te agradezco de corazón. Me encantaría que dieras tus redes, tu teléfono, dónde te encuentran, para todas aquellas personas que necesitan de tu ayuda. Y no nomás en el tema del duelo, porque Moni trabaja en todos los temas, para que lo puedas compartir, Moni. Sí, con mucho gusto. Yo vivo en Guadalajara. Mi consultorio está por Zapopan, cerca de Plaza del Sol. Mi teléfono es 331-603-7344. Envíen un mensaje por WhatsApp. Hay una página del Face que se llama Mónica con K Terapeuta. Hay una página web para quien quiera conocer un poco más. Es www.cpmc.mx, que significa Centro Psicoterapéutico de Medicinas Complementarias. Esto es de manera integral. La forma en que se aborda a los pacientes, como me lo han enseñado las medicinas tradicionales, es de manera integral. Lo que vaya requiriendo el paciente. Yo siempre he dicho que no hay buenos terapeutas ni buenas terapias, sino buenos pacientes, porque los terapeutas tan solo somos facilitadores y maestros en el sentido de compartir el conocimiento que hemos adquirido, pero quien realmente hace el trabajo de la sanación es el paciente. Tú le puedes decir cómo, por dónde, pero quien realmente se atreve a hacerlo y emprende este camino de su autosanación es el paciente. Entonces, una invitación a que realmente todos nos hagamos responsables de nuestros procesos de salud e enfermedad y nos demos cuenta de que todo lo que creamos que nos enferma, pues también lo podemos descrear. Si nos hacemos un alto y nos revisamos. Y ahorita decías algo interesante que no hablamos sobre cuando alguien se cambia de ciudad, que también se vive un duelo, o de casa, o de trabajo. Siempre recomiendo que se despidan del espacio,
desde el agradecimiento, que si yo dejo una escuela, dejo una casa, por las razones que sean, despidan el lugar, vayan a cada habitación y agradezcan todo lo vivido y lo aprendido en esa habitación, sea el baño, sea la cocina, el lugar de la alquimia, de la transformación. Gracias porque sirvió de el espacio para la alquimia, para nutrir a mis hijos, la recámara para el descanso, el WC, gracias por ayudarme a tirar todo el excremento mental en forma material, pero poder despedirnos del espacio también, de eso, de todo lo que representó para nosotros esa casa de la abuela, esa casa de la mamá, esa escuela donde me enseñó tanto, etc. También eso, hay que Sí, porque es un duelo también en dejar espacios y lugares, ¿no? Y o un qué trabajo. bueno que también lo hablamos porque sí realmente es bien sano agradecer a los espacios para podernos irnos tranquilos y en paz. Y agradecer lo bueno y lo malo. O sea, absolutamente todo para que empieces a las nuevas oportunidades o los nuevos lugares a donde tú te vas, o la ciudad, o la casa, o la escuela, o lo que sea, con una visión distinta, no sufriendo de que, ay, es que no es igual que la otra, es que ya tenía, es que ya sabes la comparación que entra. Entonces, cuando tú agradeces, das el lugar, suelta y fluye. Y eso es Así súper es. bonito. Mónica, gracias de mi corazón a tu corazón por tu sabiduría, por tu luz, por tu enseñanza, por tu guía. Gracias a todos los que nos escucharon en Olírica Radio en vivo y a los que nos van a escuchar. Si tú necesitas volver a escuchar esta entrevista porque estás viviendo un duelo ahorita o después, aquí va a estar. Ustedes saben que se queda grabada en el canal de YouTube de Cintia Ramírez Angelóloga y de Armonía Angelical. Ahí está en vivo la entrevista. Si nos quieren ver las caritas, a los que nos están escuchando por Olírica y a los que ya nos están viendo por YouTube, pues muchas gracias. También está en las plataformas de business, de Spotify, en cualquier plataforma lo pueden encontrar. Esta y muchas entrevistas más que ayudarán a sanar a tu alma. Moni, un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cintia, por la invitación y estamos aquí para hacerlo. Que tengas un bendecido día, tú y todos ustedes. Yo soy Cintia Ramírez, terapeuta, angelóloga y coach espiritual. Y estamos aquí para iluminar las vidas de muchos. Bendiciones infinitas. Sonrían siempre. Bendiciones. Bye.